nosotros nunca nos cuidábamos porque pues precisamente por lo mismo nunca, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con los anticonceptivos. Se cree que solo hay una forma correcta de maternar, pero existen condiciones y estilos de vida que nos hacen diferentes. La realidad es que madre no solo hay una. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Madre no solo hay una. Yo soy Kate Estupiñán de Mundo como Mamá y hoy tengo una súper invitada. Bueno, siempre digo súper invitadas porque es que de verdad amo las historias de las mamás que vienen acá. Hoy estoy con María Paula, tiene 23 años, 3 hijos y vamos a hablar sobre cómo es ese proceso de tener 3 hijos tan joven, de religión, porque ellos también son muy entregados, son súper entregados a Dios, sirven también a la comunidad. Entonces vamos a hablar sobre todos estos temas, pero bueno, María Paula, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, Kate, ¿cómo estás? Primero, pues agradecerte por esta invitación. Hablábamos ahorita de que estos medios de las redes nos han regalado pues personas también muy especiales y nada, pues desde que te vi de verdad que te admiré demasiado y cuando me invitaste quedé pues muy feliz. Entonces primero pues agradecerte y bueno pues para los que no me conocen, mi nombre es María Paula, tengo 23 años, 3 hermosos hijos, soy casada. Obviamente pues llevo una vida muy fuera de lo común, que a la gente llama mucho la atención, pero bueno, creo pues contenido para las redes, precisamente hablando y contando un poquito de mi vida, de cómo es tener 3 hijos. Soy católica, pertenezco a una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano, junto con mi esposo y pues mis hijos. No, me encanta sí lo que dices tú, que estábamos hablando, porque con María Paula no nos conocíamos en persona, digamos que yo la sigo, ella me sigue, uno con like, el comentario en la historia y ya, o sea, como, pero son amistades que se van creando. Yo le decía, las redes te dan la posibilidad de elegir a las personas, pues normalmente en la vida también, pero entonces tú puedes como seleccionar más a fondo con quién ya en la vida adulta te quieres juntar y con quién quieres compartir diferentes cosas. Entonces me encanta que estés acá, qué lindo lo que dijiste, no sabía. Entonces, gracias. Y sí, bueno, vamos a empezar a hablar de todo lo de tus hijos. ¿Quedaste embarazada por primera vez a qué edad? 17. 17 años. Sé que desde ahí ustedes servían a la iglesia porque tengo un poco de conocimiento de la historia de ustedes y tengo entendido que para poder ser novios tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Cómo era ese proceso? Bueno, te cuento un poquito. Cuando yo entré a la comunidad, obviamente entré muy pequeña, como de 14 años, y lo que hacía era, junto con mi hermano, pues ir como precisamente a eso, a servir, íbamos a grupos de oración, bueno, y así mismo pues conocíamos a personas allá, como amistades y así, pues obviamente era muy chiquita. Cuando tenía 16 años conocí a una persona, que es mi esposo, y cuando nos conocimos realmente yo no, pues no estaba buscando nada, nadie, tenía un noviazgo ya fuera pues de la comunidad con otra persona. Entonces cuando yo lo conocí realmente no, pues que no es que me llamara la atención, sino simplemente lo vi pues como un misionero de la comunidad, y ya empezamos a hablar así, como empezamos a crear una amistad. Cuando ya pues estábamos hablando, yo le contaba a él como mis problemas con mi anterior pareja, porque era una relación demasiado tóxica. Y yo pues lo quería dejar ya hace mucho tiempo, pero pues no había podido como dejarlo. Entonces, bueno, él me aconsejaba, él me decía como, bueno, pues yo no te puedo decir que le termines, Pero pero pues termínale. si en tu corazón sientes que debe ser así, pues hazlo, haz lo que tu corazón te diga. Entonces, bueno, empezamos así como yo lo tomaba así como un consejero, ¿sí? Yo le contaba mis cosas, él me aconsejaba y así. Ya en esa semana me acuerdo que yo fui y le entregué todo a Dios. Yo le dije, Señor, te pido que me ayudes. Si es tu voluntad que yo esté con esta persona, pues haz que las cosas se mejoren. Y si no es tu voluntad, pues entonces que las cosas se acaben sin dolor. Efectivamente, las cosas, preciso, esa semana empeoraron y ya llegó un momento en el que yo le dije no más y realmente sentí fue tranquilidad. O sea, no sentí pues nada que me diera duro, no. Entonces, bueno, terminé con él y me entregué pues mucho más a la comunidad, empezamos a hablar más con él, cada vez hablábamos más y después como de, no sé, 3 meses de estar hablando, empecé a darme cuenta que como que algo ya estaba empezando a Cambiar. sentir, sí, yo como que ya como que cuando no me escribía, ya me sentía así como, ay, pero ¿por qué no me escribió? Entonces ya uno empieza a sentir que algo ahí está pasando.
Entonces, ya llegó un momento en el que pues nosotros, lo que tú hablabas, sabíamos que en la comunidad pues hay como un proceso de noviazgo en el que básicamente sirve como para discernir si realmente si sientes pues un gusto real por esa persona o solamente es una atracción, como más que todo para cuidar los corazones, porque pues uno siendo tan chiquito pues se puede enamorar muy fácil, ¿no? Entonces el proceso es como para eso. Entonces lo que tuvimos que hacer fue hablar con un director de la comunidad para que nos empezara a llevar el proceso. Y bueno, el proceso depende de cada persona, de cada pareja. Entonces, bueno, iniciamos el proceso. Cuando lo iniciamos, realmente lo iniciamos con una persona. Ya llevábamos 2 meses de proceso. Antes de Y ser novios o sí, siendo novios. no, en el proceso para Para ser ser novios. novios. Iniciamos, ¿Qué? llevábamos 2 meses de proceso y a los 2 meses nos dimos cuenta de que la persona que nos estaba llevando el proceso no estaba autorizada para llevar procesos de noviazgo. Entonces prácticamente nos tocó volver a empezar con otra persona y ya cuando empezamos con esa persona, pues bueno, ya empezó a avanzar. Para tener un noviazgo en la comunidad hay como cierta edad, porque pues precisamente por lo mismo, ¿no? Pues, porque pues, bueno, para las mujeres es de 16 años, para los hombres creo que es 17, no me acuerdo, algo así. Bueno, el caso es que yo me acuerdo que yo tenía que cumplir 16 años para poder ser empezar, novio. sí. Entonces, eso hizo que se alargara el proceso porque yo tenía como 15. Entonces, cuando cumplí ya los 16, ya llevábamos un año de proceso. O sea, nuestro proceso en sí duró año y medio. Y En ahí el que, que tenían como un tipo de amistad diferente o sí, ustedes mira, entre como escondidos básicamente tenían una lo relación. que recuerdo, porque ya no me acuerdo bien, el proceso iniciaba como 2 meses donde inmediatamente tú te dejas de hablar con la persona. Y ahí te das cuenta si tú empiezas a extrañarla, si empiezas como a sentir sí, Está muy... esa necesidad como de querer hablar con él, y si perdura por esos 2 meses es porque pues primero pues obviamente si hay un gusto o si hay algo. Y hay parejas que empiezan ese proceso, digamos, y en ese tiempo se dan cuenta que realmente no, que solamente fue como una atracción y ya. En nuestro caso no, nos moríamos por hablarnos. Sí. Nos encontrábamos, por ejemplo, en el grupo y nos hablábamos con la mirada, o sea, era como, bueno, era muy Pero, o sea, bonito. no No, podían hablarse de ninguna no, manera. como Así si se no nos encontraran. conociéramos, Ay, sí. no, qué increíble esto, nunca había Em, escuchado. y bueno, nos dejamos de hablar, ya después, cuando ya pasaban esos 2 meses, empezábamos a hablarnos y empezábamos ya como a salir. Entonces ya como que tener salidas como ir a comer helado, cosas así pues muy sencillitas y empezar a conocernos, a hablar, a saber más del otro, pues para precisamente saber y conocer también cómo es la persona. Ya después, bueno, el director, después de que pasa como ese tiempo, ya le dice al hombre como, bueno, pues ya como que le da luz verde, y el hombre es el que pues obviamente Sí. le pide pues que sea la novia. Nuestro proceso, como te digo, fue así de largo precisamente porque me tocaba esperar que cumpliera pues los 16, entonces por eso fue tan largo. Pero básicamente en eso consiste el proceso, y pues es muy bonito también por lo que mismo que te digo, porque pues uno realmente se da cuenta de que hay un sentimiento. No quiere decir que cuando ya seamos novios no se puedan acabar las cosas, no, pues también Claro, después de un también. noviazgo también, porque pues igual uno pues sigue conociendo a la persona, ¿no? Pero sí, pues a mí me parece que es muy bonito. Sí, sí, te voy a decir, sí me parece lindo porque digamos que la sociedad está acostumbrada a ir así al 100 y ahora las niñas, las adolescentes ahora de verdad que van a 1000 por hora. Uno decía como yo a esa edad estaba viendo Barney o yo a esa edad estaba viendo Bananas en Pijama y ahora uno los ve bailando reggaetón así súper, súper chiquitos y como empieza la hipersexualización y uno dice como estas cosas son increíbles, cómo está yendo el mundo porque, o sea, hay mucha libertad y hasta un punto ya sobrepasa el límite de la libertad. Entonces sí me parece muy lindo, no sé si yo hubiera podido hacer ese proceso, pero qué tal, porque quizás porque yo nunca estuve inmersa en una comunidad, o si pondría a mis hijas a hacer ese proceso, pero sí me encanta como que la persona entienda, la mujer o el hombre entiendan que esto es algo real, que no estamos como para lastimar a la otra persona, para dañar, como que hoy tengo un novio y mañana otro, y eso sí me parece súper lindo. Ahora, ¿tú te sentías como presionada por tu comunidad para decir, o sea, tú decías como yo ya quiero ser novia de él, de pronto te sentías presionada y decías, no, espero por ellos, o era convicción tuya?
¿Cómo Sí. manejaste eso? No, realmente fue una convicción. Aparte, todo el proceso obviamente iba acompañado de mucha oración de parte de los dos. Entonces, al haber oración, pues uno también siente cerca a esa persona cuando hay de parte y parte. Entonces, digamos que también eso era como algo que nos daba mucha fuerza a nosotros, pues porque sabíamos que era Dios realmente el que estaba guiando pues todo ese proceso. Entonces, sí, realmente fue porque pues los dos quisimos, porque obviamente personas que pues no quieran, pues digamos, hay personas que están en la comunidad pero quieren tener un noviazgo con una persona fuera de la comunidad. Entonces, pues no hay, o sea, pues si no lo quieren, no hay necesidad de hacer el proceso. Entonces, sí, ya fue como una decisión de nosotros y como te digo, o sea, siento que sí, fue muy bonito. Si hacen parte de la comunidad, sí o sí tienen que hacer el proceso, si los dos hacen parte o si quieren, no, Sí, pues, o sea, hace parte del del reglamento, ¿sí? reglamento. Obviamente no es como, no, pues hace el proceso o se va. No, pues no. Obvio no, porque pues nadie está obligado a nada, pero sí hace parte del reglamento. Igual, eso te iba a Cuando uno decir. está en una comunidad, pues uno se tiene también que, pues por decir así, acomodar pues a que hay un reglamento, así como en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Si hay reglas, se cumplen. Total, eso te iba a decir. Yo creo que ustedes van interiorizando el momento que entran en la comunidad, además que no es que hayas entrado antecitos del proceso, sino que ya llevabas un tiempo y ya ustedes por convicción deciden quedarse ahí. Y te iba a preguntar, cuando tú quedas embarazada a los 17, o sea, ustedes ahí no se habían casado, eran novios, ¿cómo pasó eso con la comunidad? Porque si son tan cuidadosos con el tema de una relación, duraste un año de proceso, me imagino que dirán relaciones hasta que se casen, hasta que pues tengan una unión, una bendición de Dios. ¿Cómo, o sea, cómo lo tomó la comunidad? ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo sucedió todo? ¿En qué momento, digamos, llegó como la tentación? Todo, ¿cómo sucedió toda esa parte? Bueno, fue muy duro para nosotros porque cuando nosotros iniciamos ya la relación como novios, obviamente fue muy bonito, fueron meses donde íbamos, orábamos juntos, íbamos al Santísimo, íbamos a Eucaristía, íbamos a comer helado, íbamos a cine con otros amigos, bueno, cosas así, o sea, compartíamos mucho. Entonces era una relación realmente en la que había oración y pues siempre va a haber tentación, ¿no? Porque igual pues es una persona que te gusta, una Claro, persona que te atrae, carne, entonces, total. tentación siempre hay. ¿Cómo lo manejábamos? Pues obviamente no buscando lugares donde uno sabe que pues pueden pasar cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, como ir a la casa de él o que él fuera a mi casa, pues estando solos o buscar lugares donde estemos completamente solos. O sea, no, pues obviamente tratábamos de salir como a parques, como te decía, a un centro comercial a comer un helado, cosas así. Llegó un punto en el que, bueno, cuando ya llevamos, bueno, no sé cuántos meses, por ahí le pongo yo 6, 7 meses de noviazgo, em, él estaba terminando la universidad y yo estaba terminando el colegio. Entonces, yo tenía contrajornada, yo estudiaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mi esposo en ese momento estudiaba en la noche, o sea, le tocaron horarios nocturnos y la comunidad siempre, sus reuniones son en la noche, de 7:30 a 9:30 casi siempre. Entonces, prácticamente al no haber como, al haber esa falta de tiempo, empezamos como a distanciarnos de la comunidad. Entonces ya no íbamos a las reuniones, como que ya, sí, de alguna manera cuando uno ya se empieza a distanciar, empieza a sentir también como a buscar excusas. Entonces, no, llegué muy cansada, pues igual, ya como a ser muy permisivo también con el Total. tiempo. O sea, el enemigo empieza como ahí, oiga, Exacto, no sí. vaya, sí. Entonces, bueno, como ya nos empezamos a alejar de la comunidad, no solo nos alejamos de la comunidad, sino también de Dios. Empezamos a dejar de orar, ya no orábamos juntos, entonces empezamos como a ser muy permisivos también, por lo mismo que te digo, ya entra la tentación, entonces ya como que uno no tiene esa fuerza de pronto que también le da a uno la oración y ya como que uno empieza a relajarse en muchas cosas. Entonces, ya después de un tiempo fue que empezamos como a caer y en una de esas caídas pues quedé en embarazo. ¿Cómo me di cuenta? Porque, o sea, es algo que uno, o sea, uno es consciente, ¿no? Uno sabe lo que está haciendo. Obviamente nosotros nunca nos cuidábamos porque pues precisamente por lo mismo nunca, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con los anticonceptivos. Entonces pues obviamente en ese momento nosotros no los usábamos. Y como ya llegaba el momento de tentación, porque pues no era algo como, ay, bueno, veamos mañana, no, pues obviamente muy como, bueno, si pasa bien y si no, pues no. Entonces, cuando ya quedé en embarazo, yo me acuerdo que en mi grado fue la primera vez que sentí como náuseas y yo dije, Debe ser porque no he almorzado o algo así".
A los días empecé como ya a sentir más náuseas, me sentía más mal. Realmente en ese momento lo único que sentía era eso, náuseas, muchas ganas de vomitar. Y me acuerdo un día que fuimos a Mundo Aventura, los dos así como en plan de novios, y yo me sentía muy mal, o sea, ya tenía ganas de vomitar y ya tenía como una semana de retraso y yo era pues muy puntual. Entonces, eso como que tú lo piensas, pero te niegas Aceptarlo. sí, a aceptar que puede ser Porque así. está pasando. Entonces, pero igual yo ese día le dije, oye, no, yo siento que algo está pasando, yo creo que estoy en embarazo. Y lo que hicimos fue entrar al centro comercial que hay al frente, comprar en una droguería una prueba de embarazo y de una hacérmela. Y claro, de una vez, pues positivo, súper positivo. En ese momento yo me acuerdo que, o sea, yo sentía como si estuviera ni siquiera caminando, sino levitando. O sea, yo veía que la gente, no sé, como que pasaba todo en cámara lenta, porque, claro, todo o sea, no sé, que entré como en un shock. Sí, como en un shock que yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo me acuerdo que yo salí y como que lo miré y él ya pues con la mirada sabía. Entonces ya ahí yo me puse a llorar. Él me dijo, no, pero espera, tranquilo, que te digo, uno no acepta, uno no, mañana nos hacemos la de sangre, no puede ser así, no sé qué. Puede Bueno, haber un error, sí, una falla, exactamente. sí. Nos fuimos, me acuerdo, yo ese día pues ya como que dejé de llorar porque me fui para la casa y pues obviamente no quería que nadie se diera cuenta. Entonces lo que hice fue, esa semana le conté a una de mis primas que pues como que más confianza tenía y ella me dijo, no, pues ven y yo te acompaño. Entonces me acuerdo que pedí permiso y le dije, mami, voy a ir donde mi prima y pues como a almorzar o algo así. Me fui para donde ella, apenas llegué, nos fuimos a hacer la prueba de sangre, me la entregaron a los 5 minutos y la señora, me acuerdo que era una señora muy brava, porque pues obviamente pues yo al ser una niña haciéndose una prueba de embarazo, sí, ella ya me miraba como todo mal y yo, ay Dios mío, cuando ya salió me dijo positivo, así como ella, o vaya a decirle a sus papás, eso ya se sabía y me lo entregó y yo, ay no, ya otra vez me puse a llorar. Imagínate que bueno, salí de ahí y entramos a un centro comercial que va al frente como a sentarnos, yo solo lloraba y mi mamá me llamó, entonces yo le contesté, ¿dónde está? Así como, y yo, aquí en el centro comercial con mi prima, no sé qué. Y mi mamá me dijo, ¿a usted por qué no le ha llegado? Pues mi mamá está, pues mamá, la mamá. Okay. Y yo, mi mamá creo mami, que sí no estaba pendiente de eso. ¿no? Mi No, mamá yo era sí. súper independiente con Mi todo. mamá sí, siempre ahí súper pendiente y obviamente ya lleva días preguntándome que por qué, pero pues ya en ese momento yo sabiendo, yo decía, ay Dios. Y yo le decía, ay no, pues hay que esperar, no sé, en estos días me llegará. Yo le decía así. Y ya hubo un momento en el que me dijo, ¿usted está embarazada? De una, así. Ya sabía. Y yo pues no le dije, yo no fui capaz de decirle no, pues porque obviamente claro, ya sabía. Que, o sea, entonces yo le dije, ay mami, en la casa hablamos. Pues ya, obviamente, para ella eso funciona. Me dijo, véngase para acá ya, súper brava. Y yo me fui en un Transmilenio y cuando llegué donde mi mamá, obviamente ella estaba llorando, me dijo, ¿usted está embarazada? Y yo le dije, sí, nos pusimos a llorar las dos, mi papá estaba en el piso de abajo, entonces como tratando obviamente de que no se enterara, no, o sea, fue una cosa pues muy casi fuerte, imposible, ¿no? sí. Porque se iba a dar cuenta tarde o temprano. Uy, no, y es que como te digo, mi mamá siempre estuvo muy pendiente de mí y de alguna manera era el segundo noviazgo que me aceptaban, entonces era como muy ahí encima igual, ¿sí? A pesar de que obviamente ellos le dieron toda la confianza a Jonathan por el hecho de que pues fuera misionero, de que estuviera en la comunidad. Era diferente. Entonces, digamos, con el otro muchacho, a mí, pues para que él me fuera a ver, tenía que ir a la casa y yo ahí con mis papás. O sea, no, sí, no se veía en ningún otro lado. No. Entonces sí, eran muy cuidadosos en ese tema. Y pues obviamente ya cuando empezaron a avanzar las cosas, me acuerdo que mi mamá pues obviamente llamó bravísima a Jonathan, Jonathan le contó a la mamá, o sea, solamente sabíamos los 4 y mi primo. Pero entonces mi mamá me decía, ¿usted qué va a hacer? Se tiró la vida, usted no piensa, no sé qué, bueno, o sea, así como súper fuerte. Yo le decía, mi mamá no quería ver ni en pintura a Jonathan. Igual Jonathan pues seguía yendo a la casa así como pues claro, como igual si tenía nada, que sí. estar ahí. Y ya cuando ya habían pasado como 2 días, mi mamá me llevó al hospital pues para asegurarnos, me hicieron una ecografía, efectivamente tenía como 6-7 semanas. Una tercera prueba más para saber si sí. Sí, tenía como 6-7 semanas, incluso el doctor cuando estaban en el consultorio me dijo,
si quieres abortar, solo te digo que busques un lugar donde pues sea Seguro. seguro. Y entonces ahí como que eso le sembró a mi mamá la duda. Entonces mi mamá después como que me empezaba a decir, ¿por qué no lo piensa? Bueno, como persuadirme en medio del miedo, obviamente la entiendo, Te quiero interrumpir un porque momentico acá. ¿Tu mamá también hacía parte de la comunidad? en ese momento no, No, o no, sea, tú entraste sola por sí, convicción sin tus con mi papás, hermano. con tu hermano, pero no es que tus papás fueran a la iglesia así No, como sí, pues, tú. o sea, mis papás siempre hemos sido muy católicos de ir a Eucaristía todos los domingos. De hecho, mis papás fueron los que llevaron a mi hermano, pues, al retiro de la comunidad y gracias a ellos fue que él entró. Y la segunda fui yo. En ese momento mis papás no, pero sí estaban, pues, que iban al grupo y así. Quiero hacer una división en este momento, o sea, quiero hacer como una pausa en este momento porque, bueno, si pues supuse que no planificabas, quizás por la edad o porque no lo habían hablado con tus papás, pero no tenía entendido que quizás en la comunidad no tuvieran como, estuvieran como en contra de la planificación. Actualmente todavía, o sea, todavía no planifican, todavía no. Usamos un método natural. Ok, que es el método del ritmo, me imagino, No, se llama el ¿no? método Billings. Ok. Métodos naturales hay muchos. Pero como tal en la comunidad se ha adoptado este método porque es realmente 100% seguro y está súper como estudiado y todo el Sí. tema. Entonces, ¿Y cómo es ese método? bueno, te voy a explicar un poquito. El método consiste básicamente en la sensación y la apariencia del moco cervical de Ok. la mujer. Entonces, la mujer, uno tiene que graficar todos los días. Eso es de ser muy constante. O sea, no es Ujú. como que, bueno, hoy siento que sí, hoy siento que Pues se me no. No, olvidó. sí, no, Ujú. todos los días. Y pues al graficar, digamos, la sensación y la apariencia del moco cervical, uno puede sentir como qué días es fértil, qué días es infértil. Em, de hecho, yo soy la que estoy pendiente como de mirar esa sensación, esa apariencia, y mi esposo es el que anota. Entonces es un trabajo en pareja. Porque te digo que es 100% seguro, porque pues si se sigue al pie de la letra, o sea, es muy eficaz, no hay nada que hacer. O sea, el cuerpo de la mujer es tan perfecto que Dios nos hizo, o sea, con un ciclo en el que nosotras, imagínate que, bueno, no sé si tú sabías, pero supongamos el ciclo de la mujer dura 28 días. Y de esos 28 días, la mujer solamente es fértil de 5 a 7 días, Así depende de sí. la mujer. El resto de días es infértil. Ujú. Entonces, básicamente lo que busca el método es que la mujer reconozca en su cuerpo qué días es fértil y qué días es infértil. Ok. Y eso no puede conllevar a que hayan más embarazos, digamos. Claro, o sea, es súper respetable todo el tipo, todas las creencias, pero me pareció un poquito riesgoso, tú sabes, uno como en el sesgo de todo, como un poquito riesgoso, como que hay riesgo, o sea, claramente hay riesgo con los anticonceptivos, pues me imagino que con ese también debe haber un porcentaje pequeño de riesgo, como con los anticonceptivos. No puede llevar, digamos, esto a que hayan más embarazos, que nazcan más niños que no están siendo esperados, que quizás, bueno, tú tienes súper organizada tu familia y están súper bien, pero quizás hayan familias que no, o sea, que estén en la comunidad y no tengan el abasto para tener suficientes niños y que de pronto nazcan y nazcan y nazcan y nazcan. Y eso haga que haya como una natalidad y por lo tanto menos calidad de vida para los niños. Bueno, en la comunidad, por ejemplo, hay muchas familias, o sea, nosotros le llamamos familias numerosas, Ok. porque pues obviamente se ve mucho, precisamente por Por lo mismo. eso. No porque el método falle, porque lo que te digo, el método, a diferencia de los anticonceptivos, es 100% confiable. ¿En dónde está la falla? En la falla humana. ¿En qué sentido? En el que si tú no anotaste hoy, tú mañana no vas a estar segura, ¿me entiendes? O sea, no se te puede Si olvidar ni un solo día. Exactamente, o sea, si tú eres muy disciplinada, no te va a... Y obviamente también se tiene que llevar en compañía de un instructor que sepa, ¿no? No es como que tú lo adoptes y bueno, yo lo voy a hacer como a mí me parezca y listo. No, si se hace realmente como se debe hacer, es 100% eficaz. Y también lo hemos visto, porque digamos, en la comunidad de pronto hay personas que económicamente no pueden sostener más de 2 hijos y tienen 2 hijos. Entonces usan el método para espaciar los hijos, precisamente por lo mismo, por la economía, por la economía. Y llevan muchos años que no quedan en embarazo, ¿me entiendes? O sea, no, como te digo, o sea, lo usamos y de alguna manera en la comunidad nos encargamos también de enseñarlo no solamente a personas misioneras, sino a personas que lo quieran aprender, porque pues tenemos la seguridad y los estudios están desde hace muchos años de que es 100% confiable. ¿Qué diferencia ven ustedes en la comunidad
de planificar con anticonceptivos a planificar de esa manera. Porque igual estás teniendo como un tipo de control sobre tu cuerpo en el momento que dices como no quiero tener hijos ahorita, no los voy a tener ahorita. Y lo mismo sucede con los anticonceptivos que pues tienen el mismo objetivo. Lo que pasa es que, mira, con el tema de la planificación natural se busca hay 3 aspectos para que tú puedas espaciar los hijos. ¿En qué sentido? Como te decía, que económicamente tú veas que pues no puedes sostener más hijos, que la mamá tenga un problema de salud donde no le permita tener más hijos, y el otro es que haya un problema social. O sea, por ejemplo, no sé, en su tiempo, digamos, en Venezuela, que pues obviamente pasaron Claro, no tantas podían. cosas, eso es un problema social. ¿Qué pasa? O sea, que con los anticonceptivos realmente lo que uno hace es evitar sí o sí y que uno tenga como el pensamiento de que no es que yo no quiero tener más hijos y punto. ¿Por qué? Porque quiero viajar, porque quiero tener más plata, porque, o sea, es diferente, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Obviamente si tú estás llevando este método, un ejemplo, en mi caso, si yo llevo este método y en mi cabeza tengo es que yo no quiero tener más hijos, entonces, bueno, no voy a usar anticonceptivos, pero voy a llevar el método porque no quiero tener más y porque mi cuerpo y porque, o sea, realmente por cosas que no, pues van dentro de las 3 cosas que te decía, pues va a ser igual que lleves otro método, ¿sí? ¿Me entiendes? Okay. ¿Qué pasa? Que los anticonceptivos también son muy perversos en el cuerpo de la mujer. Sí, eso sí es verdad. Pero de por sí la diferencia está como en la intención, ¿sí me entiendes? Porque lo que te digo, nosotros por ejemplo en este momento, pues bueno, estamos llevando el método. Sabemos que los estamos espaciando, pues porque tenemos 3 hijos seguidos, porque nuestra economía pues nos da ahorita para los 3 niños, entonces de alguna manera pues sí, los estamos espaciando. ¿Qué pasa? Que, digamos, si yo le dijera a Jonathan, o si yo quedara en embarazo, porque tuvimos, pues, no sé, algún error en el método, ahí es donde entramos también a ver, bueno, o sea, si Dios no lo regaló, pues no lo regaló por algo, ¿me entiendes? Todo va en la intención, pues de Ok, lo que te uno, entiendo. de la forma en que uno. Ahora que me dices como, ¿por qué decidirían no tener hijos? ¿Están obligados ustedes como, o sea, en la comunidad a tener hijos, digamos, a multiplicarse? ¿O hay parejas que dicen no queremos tener hijos nunca y pueden quedar sin tener hijos nunca? O sea, pues en cuanto a la comunidad, digamos, no hay problema, o sea, Ujú. porque tú estás en la comunidad y de alguna manera, a pesar de que estás en la comunidad, tú estás es por servirle a Dios, ¿me Sí, entiendes? No por los directores, no por los ok. misioneros, no, estás porque quieres servir a Dios y de alguna manera por medio de la comunidad lo estás haciendo. Entonces, un ejemplo, yo sé que, no sé, robar está mal, yo estoy en esta comunidad, pero entonces yo igual, o sea, estoy en esta comunidad, pero pues igual cuando salgo de la comunidad voy y Voy robo. robo. O sea, la comunidad no se entera, la comunidad no tiene ni idea, tú estás llevando tu vida, pero al que le tienes que rendir cuentas es a Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que Dios creó el matrimonio pues para unir y por alguna manera de procrear también, porque ese es el fin, como te digo. Hay algo que también es la paternidad responsable y es donde uno sabe hasta qué A punto. punto llega, totalmente Exactamente. de acuerdo. Entonces, si tú dices, no, yo realmente, digamos ahorita, yo no puedo en este momento tener más hijos porque pues realmente los 3, o sea, me dan abasto. Si Dios me lo regala, porque estamos igual abiertos de alguna manera a la vida, pues bendito Dios, pues bienvenido es y listo. Dios nos ha dado la fortaleza también para seguir creciendo y para con cada hijo nos da una bendición. Él se encargará, o sea, si Él me da 3, Él me ayudará a Uno de sostener los 3. tres. Y de eso, pues nosotros hemos sido súper testigos en ese caso. Sí, me parece súper importante lo que dices de paternidad responsable, porque seguramente hay unos que, listo, dicen, Dios dice que demos vida, que nos multipliquemos, y hay unos que de pronto se lo toman muy a pecho y no ven más allá y creen que solamente es cumplir con listo, le cumplí a Dios, me multipliqué, pero no tengo con qué darles de comer, no tengo con qué vestirlos, no tengo tiempo para darles amor, no tengo tiempo para darles atención, y yo creo que eso sí ya podría generar una confusión y seguramente pasa. Yo me imagino que por tema de religión pasa mucho, la gente llega a confundir y ahí es cuando baja la calidad de vida. Entonces sí me parece súper importante eso, por lo que yo te decía, tu familia sabe que está establecida, que tienen cómo mantenerlos, que tienen cómo darles tiempo y eso me parece súper chévere. Te iba a hacer una pregunta, o sea, tampoco pueden hacerse ligaduras de trompas, vasectomía, nada, solamente natural porque están abiertos a la vida. Listo. Ya entendí todo ese punto y bueno, me parece súper chévere cómo lo ven y súper respetable también.
Me decías del tema del aborto, que tu mamá pues te dijo como piénsalo, hazlo, pues es tu vida. Me imagino que para ti nunca fue una opción, porque pues si no era opción tener métodos anticonceptivos, pues mucho menos abortar. No creas, o sea, sí lo fue. O sea, en su ¿Sí? momento estábamos obviamente llenos de tanta presión de alguna manera, no solamente pues de mi mamá, que era la única pues que en ese momento en mi familia sabía, sino la presión de decir, tengo que contarle a mi papá, tengo que contarle a mi familia, a mi hermano, que era pues mayor que yo, entonces obviamente me he cuidado un montón, tengo que obviamente ponerle la cara a la comunidad, bueno, un sinfín de cosas que obviamente nos daba miedo. Éramos dos niños porque no teníamos ni idea de nada. Entonces, de alguna manera sentíamos tanto miedo, pero o sea, en el primer momento yo le decía a mi mamá, no, o sea, yo tengo claro que yo eso no lo voy a hacer porque no es lo que yo quiero para mi vida. A medida que fue pasando el tiempo, pasó como una semana y uno como que pues en su momento pensaba y pensaba y yo decía, "Ah, me da mucho miedo contarle a mi papá". Entonces ya llegó un punto en el que lo empezamos a considerar. Entonces, porque pues claro, obviamente los Sí, va a comentarios de mi notar. mamá y de las pues de en sí de la sociedad es como tú abortas y nadie se va a dar cuenta, tú abortas y ya, se acaba el problema y sigues tu vida como si Y nada. eso creen, ¿no? Porque Exacto. psicológicamente Sí, la que abortó es la exactamente, que va a cargar es con verdad. todo. Entonces, eso como que empieza uno en medio del miedo, pues a jugarle en la cabeza y yo decía, Dios mío, o sea, ¿será qué hago? Bueno, y un día almorzando con Jonathan, nos sentamos y él me dijo, ¿por qué no abortamos? En medio de pues hablar y hablar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a decir? Y en ese momento, pues como yo también ya estaba como pensándolo, yo me acuerdo que yo me puse a llorar y yo le dije, sí, hagámoslo. O sea, yo no, o sea, me dio mucho miedo solo con el tema de enfrentar, por ejemplo, a mi familia. Yo dije, no, no puedo. Me acuerdo que nos sentíamos tan mal porque pues sabíamos que era algo que no queríamos y estaba mal, pero pues por el miedo lo íbamos a hacer. Y nos fuimos para Eucaristía y cuando entramos a la Eucaristía, me acuerdo que sentíamos como que ese iba a ser como un consuelo para nosotros. Y en el momento, el de la homilía, donde explican el Evangelio, el padre empezó a exhortar de una manera impresionante sobre el aborto. Entonces empezó a hablar que el aborto, que cómo podíamos pensar en eso, que era una vida, que cómo podíamos acabar nosotros con la vida de nuestro propio hijo, bueno, como si nos estuviera hablando a nosotros. Yo me acuerdo que nosotros nos miramos, nos pusimos a llorar y dijimos, esta es la respuesta de Dios. O sea, nosotros asumamos lo Lo que vamos a pasó y tener. listo. Entonces, bueno, de ahí dijimos, hablamos con mi mamá, dijimos, no, vamos para adelante con esto, lo que sea que se tenga que hacer, en fin. Me acuerdo que mi mamá habló con mi cuñada, la novia de mi hermano en ese momento, y mi cuñada fue la encargada de hablar con mi hermano. Entonces, no fue como tan... Mi hermano ya después sabía, como que obviamente estaba pues muy mal, muy triste, pero siempre como que fueron muy, como te digo, o sea, como muy entendidos conmigo, o sea, como que no fueron fuertes, no, en el caso de mi hermano, o sea, él fue como que tranquila, no sé qué fue, y él fue el que habló con mi papá, de hecho, ese día. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la casa, mi papá ya sabía y estaba arriba llorando en la mesa. Entonces, obviamente, yo estaba abajo, yo tenía mucho miedo, me puse a llorar y cuando mi papá bajó, pues obviamente se puso a hablar conmigo. Obviamente me dijo que estaba muy decepcionado, muy desilusionado, que pues nos había dado de alguna manera la confianza y pues habíamos defraudado también esa confianza, que era una responsabilidad muy grande. Pero entonces me dijo que igual yo siempre iba a contar con ellos, que siempre iba a tener el apoyo de ellos, o sea, que económicamente también pues no me preocupara, pues que obviamente Jonathan tenía que Que responder responder. por el niño, pero que en mi caso, o sea, que no pensara que yo me tenía que ir de la casa a vivir con Jonathan o algo así por haber quedado en embarazo. O sea que tu miedo era más miedo mental que realmente lo que sucedió. Sí, exacto. En ese momento, bueno, que ya estás embarazada, decides seguir en tu casa, te vas con Jonathan. ¿Qué deciden hacer en ese momento? No, pues como nosotros llevamos de alguna manera tan poquito de novios, eran meses, nosotros dijimos, no, o sea, nosotros no nos podemos ir a vivir porque no nos hemos, o sea, realmente conocido bien, no sabemos si realmente tú eres la persona que yo quiero para mi vida y el hecho de que, bueno, vayamos a tener un hijo no significa que nos tengamos que ir a O vivir sea, que eran ya. súper conscientes con Sí, eso. entonces no, él se quedó en la casa con su mamá, yo me quedé en mi casa, seguimos viviendo un noviazgo, obviamente también como tratando de reparar lo que ya había pasado, empezamos otra vez a vivir un noviazgo en castidad, donde pues bueno, obviamente íbamos a controles del niño, ya con un bebé a bordo,
pero fueron año y 9 meses que Sin duramos relaciones. en ese noviazgo en castidad. Lo que te digo, tuvimos la oportunidad de vivir las dos partes del noviazgo y definitivamente, o sea, vivir en castidad es lo más hermoso porque de alguna manera tú te das cuenta que la persona te está amando y está Claro. conociendo, o sea, tu alma, no tu cuerpo. Entonces, esto, o sea, fue muy bonito también como el haber vuelto otra vez a esa castidad que realmente nos llenaba tanto y nos ayudó a conocer tanto. Cuando Tomás nació fue durísimo, porque obviamente me tocó sola. O sea, yo vivía en la casa de mis papás, pero mi mamá tenía a mi hermana como de 9 meses. Tengo una hermanita pequeña. Ok. Serán dos bebés en la casa. Entonces, obviamente, a mi mamá le tocaba duro con ella porque le tocaba levantarse en la noche a alimentarla. Entonces, imposible de ayudarme también. A veces iba y me ayudaba, obviamente, en lo que podía, pero pues, O sea, tú quedaste embarazada prácticamente cuando ya tu hermana iba a nacer. exacto, sí. Ok. Cuando no, ya tenía como un mes, creo. Ah, ok. Bueno, el caso es que cuando ya, digamos, ya mi mamá, pues, tenía a mi hermanita, no me podía ayudar, y bueno, yo empecé como sola, yo era en mi cuarto una niña sola, encerrada con otro niño que no sabía qué hacer. Tomás lloraba por absolutamente todo, o sea, todo el tiempo lloraba, yo le daba de comer, no se calmaba, yo le cambiaba el pañal, no se calmaba, cambiándole el pañal, ensuciaba la cama 20 veces, o sea, aprendiendo sola. Claro, yo creo que igual la atención del bebé, o sea, de llorar, de sentir, ellos no sienten tanto que yo me acuerdo una vez que yo tenía, cuando nació Eva Luna, que yo tenía que hacer unas cosas de trabajo, un evento súper grande y claro, yo estuve toda esa semana estresada y Eva Luna no dejó de llorar. Seguramente me imagino que tú, con toda la carga, estoy sola, mi mamá no me puede ayudar, nadie me ayuda, pues me imagino que tenías esa atención y el bebé también, pero ahí Jonathan iba cada cuánto a acompañarte. Él ¿Cómo iba, hacían o sea, ustedes? él nos visitaba todos los días. Él en ese momento consiguió un trabajo en el comercio. Era realmente, creo que ganaba incluso por comisiones, no era un trabajo fijo. Pero él iba, nos llevaba cuando tenía que llevar leche y pañales, o sea, yo no tengo ni idea de cómo, pero él Pero los nos llevaba. llevaba a mercado, nos llevaba fruta, bueno, nos llevaba todo lo que necesitábamos y nos visitaba todos los días. Habían momentos de pronto en los que a él realmente no le alcanzaba, la mamá lo apoyaba muchísimo, o sea, tuvimos el apoyo en ese momento económico, no solo de mis papás, sino también de la mamá de él. Me acuerdo que la mamá se iba con él para el centro, compraban ropita para el bebé, o sea, una cosa muy bonita, o sea, tuvimos ese apoyo ahí incondicional, pero sí, él nos iba a visitar todos los días y era muy duro porque, pues obviamente, el despedirse, cuando Tomás ya empezó a entender un poco más, que ya tenía 7, 8 meses, el despedirse de su papá, Jonathan dejarlo, era muy duro. Pero siempre, pues nosotros decíamos, no, vamos a hacer las cosas bien, no como que Con por el afán de calma. que no, vamos a esperar. Te iba a preguntar, ¿en qué momento deciden irse a vivir juntos? Cuando Tomás tenía como 10 meses, él me pidió matrimonio. Entonces, o sea, fue obviamente muy bonito. Me acuerdo que le puso una camisetica del que decía, ¿te quieres casar con mi papi? O sea, fue muy bonito y yo dije, bueno, o sea, obviamente era lo que yo quería. Yo decía, Dios mío, o sea, yo creo que desde el primer momento me quería ir a vivir con él porque lo Claro. extrañábamos, porque pues obviamente ya sabíamos también que el bebé pues le hacía falta, bueno, y todo eso. Y cuando Tomás cumplió un año, a los 3 días nos casamos. Fue la boda. Entonces, bueno, ahí empezó otra historia también, porque pues obviamente ya empieza uno a construir un matrimonio, también siendo tan jóvenes. Mi familia nunca estuvo de acuerdo con que me casara, a pesar de todo. Ellos no querían, querían que esperara más. Cuando yo igual quedé embarazada, mi papá me pagó la universidad. Yo empecé a estudiar intermitentemente, o sea, hacía un semestre, nació el bebé, aplacé. Después, cuando ya estaba más grandecito, volví a estudiar y así. O sea, era una locura, pero bueno. Eh, entonces, digamos que sí, de esa manera fue como que logramos como empezar a crecer ya en el matrimonio. Fue, como te digo, otra historia porque pues ya empieza uno a conocerse más porque la convivencia pues es otra cosa Distinto. diferente. Pero todo el proceso, igual que te digo que hicimos, obviamente ayudó mucho porque de alguna manera el conocernos y el saber también, bueno, cuáles son tus defectos, yo puedo lidiar con ellos o no, o sea, yo estoy dispuesta también a aceptarte con tus defectos, entonces nos ayudó demasiado, pero pues sí ha sido un camino en el que te digo que incluso pues obviamente hasta ahorita, ya llevamos 4 años y medio de casados y hasta ahorita es que decimos, bueno,
pues estamos como hasta ahora empezando a cogerle también el ritmo. A todo. Sí, porque no, pues no es fácil, obviamente. No, claro. Y cuando deciden irse a vivir juntos ya, bueno, tú estabas estudiando, no estabas trabajando. Jonathan tenía un trabajo estable ya, todavía estaba por comisiones, o dijeron, no, ya ahora sí conseguí algo, ya nos podemos ir a vivir juntos. No, a los meses de Tomás haber nacido, él logró un trabajo ya con un sueldo fijo. No era pues el sueldo, pero nos alcanzaba para pues lo normal de los niños, para hacer un mercadito, pues vivíamos como con lo justo y lo necesario. O sea, vivían bien, no les faltaba, pero tampoco les sobraba. Listo. Y ahorita, actualmente, ya son 3. Los otros 2, sorpresa alguno, planeados, lo decidieron. ¿Cómo lo manejan? Bueno, cuando ya yo quedé embarazada a los 2 meses de casarme, de Santiago, que es el del medio. No fue planeado así como que tengamos otro hijo, pero no lo estábamos tampoco evitando, ¿sí? O sea, como que ya fue y fue muy diferente, ¿no? Porque pues obviamente ya como que estábamos casados, estábamos de alguna manera abiertos y sabiendo que pues queríamos pues tener más hijos. Entonces no lo esperábamos tan pronto, pero bueno, pues no nos dio como pues duro. Y ya cuando nace Santiago, crece, tenía como 8 meses cuando me di cuenta que estaba en embarazo de Felipe. Cuando quedé en embarazo de Felipe, apenas estábamos empezando a conocer el método, o sea, estábamos iniciando. Entonces dijimos, bueno, no, pues intentemos, probemos a ver qué pasa. Y en ese conocer, Entonces nació Tomás, no planificaban claramente, pero no tampoco hacían ningún método, o sea, estaban abiertos como si llega un bebé es porque Dios no lo envió, si no llega pues no cuando llega. Tomás, pues no queríamos que llegara, pero No, sí, con Tomás no, sí, pero no. o sea, Con después Santiago. ya tus otros 2 Sí, hijos. exacto, con los dos. Entonces, nace Santiago, estaban conociendo el método. Y con Felipe ya fue por decisión. Sí, o sea, con Felipe, de hecho, en esos momentos yo le decía, pues, qué bonito otro hijo, porque la verdad la maternidad fue algo que a mí me enamoró, Te encanta. a pesar de ser tan pequeña y de, pues, obviamente ver, o sea, que la maternidad es difícil y todo esto, yo siempre he visto que la maternidad, a pesar de ser tan dura, tan difícil y de alguna manera como tan cargada de cosas, te recompensa muy bien, porque el hecho de que yo, o sea, tener a mis hijos, pues obviamente yo he compartido con ellos su vida, los 24 horas, y el sentirlos ahí, el sentir que hay alguien que está dependiendo de ti, o sea, a mí me parece hermoso. Digamos, los partos, por ejemplo, yo me los disfruté Sí. increíblemente, o sea, yo digo, como te digo, obviamente duele mucho, o sea, son dolores que yo Sí. creo que uno nunca olvida, pero yo siempre que recuerdo mis partos, recuerdo es como la compañía de Jonathan, el proceso de estar ahí, de De verlos escuchar, por primera sí, vez, sí. todo, o sea, todo lo hermoso. Entonces, a mí la maternidad me enamoró impresionantemente, entonces siempre soñábamos como con, ay, otro hijo, así. Cuando empezamos a pensar como en ese tercero, yo le decía, yo quería una niña, entonces yo decía, ay, Dios mío, por favor, regálame una niña. Cuando quedé en embarazo, pues obviamente, como te digo, pues nos sorprendió también porque no era como que, ay, busquémoslo, busquémoslo. No, lo hablábamos, pero pues no lo buscábamos, así que... Ni tampoco lo evitaban. No. O sea, no estaban tampoco con el método. No, exacto. O sea, apenas estábamos estudiándolo, pero no lo estábamos llevando. Y cuando ya quedé en embarazo, obviamente yo decía, ay, Dios mío, dame la niña, por favor. Yo decía, una niña. Toma ese niño. Sí. Cuando no, en la ecografía no es un niño. Y yo, bueno, Dios me quiere para ser la reina de la casa porque pues ni modo. Entonces yo, igual ahorita yo le digo a Jonathan, si quisiera tener una niña, más adelante obviamente, ya ahorita no es como que, ay, otro niño, no, hay que esperar obviamente, pero más adelante sí me encantaría tener otra niña. A mí también me encanta la maternidad, yo comparto eso, me encanta y sé que a veces es difícil y es agotador, pero soy de las mamás que disfruta la maternidad, porque obviamente hay mamás que dice, amo a mi hija, amo a mi bebé, pero odio la maternidad, no me gusta y eso está bien, o sea, porque es que somos súper distintas, pero yo también, a mí también me encanta la maternidad y yo creo que eso hace que todo sea un poquito más fácil. Yo siento que el proceso con Eva Luna fue mucho más fácil, con Violeta también ha sido fácil, que uno se agota más con 2, no me imagino con 3, yo sí ya no quiero más, ahorita llegó José, no quiero más hijos, estoy súper bien, y al comienzo sí quería, yo le decía, yo quiero como 4 niñas, porque nosotros queríamos solo niñas,
las dos solo niñas. Yo decía como quiero como 4 niñas porque quiero que tengamos una familia grande, o sea, no porque los hijos lo cuiden a uno, porque eso es lo más absurdo del mundo que alguien puede decir, tengo hijos para que me cuiden, no, sino porque me encantaría una familia grande, así, que nietos, pues si quieren tener, o sea, yo amaría eso. Pero yo en este momento digo, no, pero ya con las dos, o sea, me encanta y amo la maternidad, así me agote, me canse y todo, me encanta. Y siento que a pesar de que la amemos, está bien a veces también expresar cuando estamos agotados. Yo la vez pasada puse una historia como no me he podido, o sea, no he podido acostarme, me quería acostar temprano. Y también me gusta mucho que ahora uno puede expresar lo que siente, ¿no? Porque antes era como, uy, qué mala mamá, o sea, si dices que estás cansada, o sea, ¿cómo no se va a cansar una mamá con 3 hijos? Mi mamá también somos tres. Los que tenían muchos hijos que decían, yo cómo hice, yo tenía 7 y lo hice súper bien. Y uno dice, ok, lo hiciste súper bien, quién sabe de qué manera, pues se cuidaban entre ellos o cómo hacían. Pero está bien decir lo que uno siente, que uno se agote, por más que ame uno la maternidad, llega el momento en que uno siente colapso. Yo sentía como, ahorita te voy a preguntar esto, cómo haces con tu tiempo, porque llegó un momento de mi vida en que yo pausé, claro, todas mis metas profesionales, mi crecimiento personal, porque me metí al 100 a la maternidad, porque es mi rol número uno y me encanta, pero llegó el momento en que me saturé, el momento en que yo me sentía como ahogada, por eso yo dije, yo no quiero más hijos. Llegó el momento en que dije, no me estoy estancando como mujer, me estoy estancando en mis proyectos, dije, no puedo más. Y ya como que volví a retomar al 100 todo lo que me gusta hacer, por ejemplo, el podcast, las redes, que dar talleres, todo eso. ¿Cómo haces tú con 3 hijos y con dos ya te limita el tiempo? Bueno, ya tus hijos están los tres en el colegio, Eva Luna ahorita está en el colegio, Violeta pues acá la tendré hasta que entre y estaré al lado de ella, pero ¿cómo haces tú con tu tiempo, con el tiempo en pareja? Porque la verdad, a veces con José tenemos tanto trabajo y tantas cosas que ayer yo le decía a él, cuando estábamos comiendo, yo estaba subiendo algo, un post, no me acuerdo, creo que un reel, bueno, no me acuerdo qué estaba subiendo, y él estaba subiendo otras cosas porque él es community manager de restaurantes también. Y yo le dije, ¿te diste cuenta que ni 2 minutos nos dimos para hablarnos ni compartir la comida? O sea, estábamos al lado comiendo, pero haciendo las cosas. ¿Cómo manejas tú ese tiempo con 3 hijos? Mira, o sea, Kate, a mí la sociedad me da muy duro. Lo que tú dices, o sea, yo a veces siento que en cambio yo no me puedo expresar de lo que siento. Y no solo la sociedad, mi familia incluso. Porque a veces como que, obviamente, el decir, bueno, pues usted eligió ser mamá joven, eligió casarse sola, casarse joven, pues aguante. O sea, sí, no se queje. Entonces, siempre he sentido eso, que como que si yo me quejo, ¿quién la manda? ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí sí siento que me han dado mucho palo en ese sentido y es triste porque lo que tú decías, o sea, es disfrutarse el proceso. Cuando uno entra, digamos, a la universidad y estudia una carrera que le guste, es difícil porque hay que trasnochar, porque hay que estudiar, hay que leer, y seguramente hay días que no vas a dormir, pero estás haciéndolo porque es algo que amas y los frutos se van a ver adelante. Entonces, la maternidad es igual, es un proceso, tiene sus días duros, tiene sus días felices, pero, o sea, está bien, como tú decías, decir, estoy cansada. A mí me pasó casi lo mismo que tú dices, porque en medio, pues, de que yo, de amar la maternidad, cuando yo empecé como a estar solo con ellos y a compartir con ellos, o sea, me metí de lleno ahí y me quedé sin amigas, me quedé sin un círculo social. Tal Mi cual. esposo, pues Es que obviamente, soy yo presente. mi esposo salía a trabajar y yo me quedaba sola, pues obviamente en la casa con los niños en ese momento. En pandemia fue durísimo porque duré un año porque ellos pues obviamente no estaban en el jardín ninguno de los tres y yo con los tres en la casa encerrada, sola, mi esposo ya estaba afuera trabajando y llegó un punto donde, o sea, incluso entré en depresión porque duré un mes entero sin comer, un mes entero sin quererme levantar de la cama, llorando, no entendía qué pasaba porque yo decía, pero ¿qué pasa si esto es lo que yo sueño, esto es lo que yo siempre soñé, son los niños que yo amo? O sea, ¿por qué me siento así? Fue muy duro y yo misma, o sea, en ese momento dije, no, voy a salir de esto porque es que esto no está bien. O sea, yo me levantaba, les daba de comer a los niños, ya, me volví a O sea, acostar, tratabas de lloraba, mantenerlos lloraba. Sí, vivos. exactamente. Y lloraba todo el tiempo. Entonces yo decía, esto no está bien, no está bien que yo esté así, o sea, me estoy haciendo daño yo, le estoy haciendo daño a los niños. Y yo dije, no, tengo que salir de esto.
empecé yo misma como a tratar de ayudarme, porque yo soy una persona que, digamos a mí, en la casa, o sea, yo odio hacer oficio, pero odio tener desordenado. Entonces, como encontrar ese balance también de decir, bueno, esta mañana organicé y los niños ya me tienen vuelto nada y no me gusta organizar. Entonces, o sea, es como tener ese balance también de entender, bueno, son niños, no pasa nada, pero en ese momento fue muy difícil para mí. Entonces entré como en un colapso en el que dije, no, yo necesito hacer algo, o sea, yo necesito tiempo. Eso más o menos fue, ponle tú no me acuerdo qué año, pero fue en el mes, ponle de octubre. Yo dije, no, el otro año ellos, o sea, se tienen que ir para el jardín. Yo no puedo más. Felipe estaba muy chiquito, era un bebé, o sea, tenía como 6 meses. Y obviamente él todavía no lo iba a poner en el jardín, pero a los otros dos grandecitos, al otro año los metí al jardín, que fue el año pasado, ya me acordé. Y me quedé con Felipe en la casa y yo dije, no, yo necesito ponerme a estudiar, necesito hacer algo, y retomé el estudio. Como te digo, mis papás siempre me dijeron, cuando usted ya se vea en la capacidad pues, de que puede estudiar, cuente con que nosotros le vamos a pagar la universidad porque es nuestra responsabilidad. Entonces sí, me pagaron la universidad, ahorita ya termino en julio, estudié virtual obviamente, pero entonces empecé a salir, digamos yo en ese momento que estaba con Felipe, me iba para Cajicá, para el centro, me comía un helado, salía, miraba la forma, habían días en los que de pronto no podía, pues voy a ir a comprar, no, pero yo soy feliz caminando por todo Dollar City, así no vaya a comprar nada, y hacía Te ese tipo de cosas, distraías. exactamente. Entonces, como te digo, conseguir amigas después de la maternidad se me hizo muy difícil porque socializar para mí, o sea, se volvió, por el mismo hecho de que estuve encerrada tanto tiempo, muy difícil. O sea, yo soy tímida y como que el estar encerrada Te hizo que me lo volviera más, más sí, introvertida, claro. exactamente. Entonces fue muy difícil. Yo decía, bueno, no importa, si no tengo amigas, no importa. Pero en cuanto a manejar el tiempo, desde ese momento yo dije, no, voy a empezar a organizarme más. Le creé rutinas a los niños de sueño principalmente. Y esa rutina, o sea, el resto de rutinas puedo ser muy flexible. Yo no, Pero la el hora de de la acostarse, mañana, el de la yo soy tarde, igual. pero el de 7, yo acostarse, igual. sí, yo digo no, o sea, Libertad, adiós. Sí, exacto, sí, que sí. Jonathan llegue y por lo menos, si no están dormidos, que ya estén acostados y listos para que se Para que duerman, duerman. para que ese tiempo sea de nosotros. Entonces yo lo espero para comer, comemos, eso a veces nos pasa exactamente igual porque cogemos el celular y como que nos ponemos a ver y yo soy como la que aterrizo y digo no, o sea, a ver, cuando estemos comiendo, nada de celular, nos acostamos y Sí. vemos una película, o sea, Juntos. compartimos, exactamente. Entonces tratamos de hacer, o sea, yo con eso soy muy estricta para tener ese tiempo en pareja. A solas ha sido obviamente ya muy difícil porque es muy difícil que ya nos cuiden tres. Al principio sí lo hacíamos porque mi suegra se quedaba con uno, se quedaba con dos, pero ya con tres y en la edad en Claro. la que están es muy complejo. A veces, obviamente, pues sí, ceden, como que ya de noche de pronto que yo los deje bien en pijamaditos, nos vamos a quedar donde mi suegra y que los dejen pijamados y listos para dormir, ella se queda Ya. con ellos y salimos un ratico a comer algo, bueno, a hablar, en fin. Pero sí he tratado yo de ser muy estricta con eso, Ok. de exigirle también a Jonathan que nosotros tenemos que tener nuestro tiempo, porque a ellos se les pasa, porque en el caso de Jonathan, él sale a trabajar, él Ellos conoce se distraen un personas, montón, tiene la mente total, ocupada, total. pero yo en la casa no, yo en la casa no tengo con quién hablar, con quién desahogarme, con él. Entonces, sí, en ese sentido sí soy muy organizada y sí, yo digo, no, o sea, por mi bien y por mi Ujú. salud de alguna manera también mental, yo tengo que pues también organizarme en ese sentido. Qué chévere, sí, mira, en el capítulo anterior, al tuyo, lo hice con mi esposo, que yo no es una mamá, pero estábamos hablando de eso, de la paternidad presente, que es que estar el padre presente. Y ahí hablábamos claramente que el hombre tiene más libertad que la mujer, así sea que solo vaya del trabajo a la casa, o sea, tiene más libertad y eso les da un respiro, ven a más personas. Ya cuando el momento que yo ya estaba colapsando, yo le decía a José, o sea, la única persona con las que yo tengo conversaciones es con Violeta y Eva Luna, y Violeta a mí ni siquiera me responde porque no habla, entonces uno entra en ese momento como de colapso y yo veía la vez pasada una publicación de Mamá con Amor que me pareció hermosa, la subí hace como 2 días y decía como perderse en la maternidad es hermoso, pero encuéntrate en el momento que creas que es el adecuado. Y yo decía como, yo sonreía porque yo decía, este es el momento en que yo siento que ya tengo que encontrarme nuevamente como mujer, reencontrarme conmigo sin dejar de ser mamá. Pero ya me metí tanto en la maternidad que me pasó lo mismo que tú. O sea, claro, yo tengo mis mejores amigas,
todas, o sea, no viven acá, acá cerca ni nada. Hablo con ellas, no hablo todos los días tampoco. Bueno, tengo a mi vecina que es mi amiga, digamos que es lo más cercano que tengo, pero ella también tiene hijos, entonces tiene que trabajar, estar pendiente de los hijos y que nosotras salgamos un día a comernos algo solas como una lotería. Entonces la vez pasada salimos solas a una reunión como de trabajo que me acompañó y, o sea, nos vinimos gritando, cantando en el carro y eso fue como, wow, qué maravilla, o sea, la vida loca, la adolescencia, volvimos, algo así como irme al concierto de Rebelde, yo estaba loca, o sea, algo que te dices como, son cosas que yo tengo que volver a vivir como mamá y que las perdí en algún momento y ya eso también te va quitando calidad de vida, no solo como mamá, o sea, como que tú te empiezas a meter tanto que es como en ese momento, ¿qué hago? Ya estoy estresada, ya no quiero jugar con mis hijos, ya me cansé. Y con tu esposo empiezas también como a quizás decir como, pero es que ya usted tiene más tiempo, ya no entiende, bueno, todo ese proceso. Me parece muy importante eso, darnos el espacio en pareja, como solas. Ahorita estamos con José, lo que te digo, con muchísimo trabajo y estamos como dedicados, listos, como trabajar, hijas, o sea, como todo, y se nos olvida como, hey, al menos la comida, compartámosla, o sea, lo que nos pasó ayer que yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué pasa acá? No podemos permitir esto. Entonces, bueno, porque claro, uno busca en cómo también tener más economía, más ingresos para poder tener una tranquilidad, estar en paz en esa parte económica, porque es que ya no eres solo tú. Si tú estuvieras sola con tu esposo, se van de viaje, comen afuera, la pasan rico, invierten, ahorran, pero ya con los hijos literalmente nos mantenemos nosotros. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué queremos hacer nosotros como pareja? ¿Podemos, no podemos? ¿O tenemos la responsabilidad de pagar los colegios? Bueno, ahorita yo apenas pago uno, tú pagas tres colegios. Y sin embargo, un hijo es un gasto bastante. Ahorita, de chiquitos, de bebés, uno dice, bueno, pañales, los pañales cuestan y es más tranquilo. La verdad, Violeta, ahorita es como que no nos implica mucho. Ya Luna nos implica más gastos y ya empiezan como a crecer y cambiar la ropa y todo. ¿Tú cómo manejas ese tema económico ahorita? Lo que yo te digo, yo pago un colegio y uno dice, listo, o sea, está en un buen colegio, le pago un colegio, pero bueno, ya casi después entra la otra por ahí en 1 año, 2 años y ya empieza a sumarse. ¿Cómo estás manejando ese tema económico? ¿Tú recibes algún ingreso? ¿Tu esposo es el único que suple las necesidades económicas? ¿Cómo se divide en esa parte? Bueno, yo creo que por eso con Jonathan somos un complemento, porque yo al encargarme de alguna manera de darle como ese respiro a la relación, de decir, nosotros tenemos claro, digamos que, o sea, primero nosotros, obviamente sin descuidar los niños son importantes, pero va a llegar un momento en el que los niños se van a ir y vamos a quedar siempre solo los dos. Entonces es importante trabajar siempre en la relación y yo me encargo de eso. En cuanto a la plata, sí siento que yo soy mucho más como despilfarradora. O sea, y me cuesta un montón controlarme. Acá es lo contrario. Sí, Él, sí. él es y yo soy la... No, yo sí soy aquí la que, mejor dicho, o sea, no se mide, yo, mejor dicho, yo soy así súper gastona. Entonces, creo que también influye mucho que al ser la niña de la casa, con mis papás, materialmente ellos nunca me negaron nada. Entonces, al contrario, fui muy caprichosa y consentida. Entonces, todo lo que yo pedía me lo daban. Que si yo quería comer afuera y me antojaba de una hamburguesa, podía haber comida en la casa, pero mi papá me consentía, me la compraba, en fin. Entonces, al casarme, eso fue un golpe muy fuerte para mí, porque obviamente el tener que empezar a ahorrar, Escasez, el tener ¿no? que, sí, empezar a medir, bueno, no, hay que hacer mercado y hay que cocinar y hay que comer aquí en la casa y en fin. Me dio muy duro, hubo muchas peleas en donde yo al principio le decía a él que era un tacaño, que yo estaba equivocada, que cómo me había ido a vivir con él, o sea, ahí empezaron los conflictos. Ya después que obviamente empecé a entender y a ver, no, o sea, él tiene razón, si no hubiera sido por él, yo no sé ni siquiera si estaríamos aquí, si ya tendríamos apartamento, si ya tendríamos carro, no sé, porque realmente él es el que me frena y me dice, no, hasta este punto está bien. O sea, tú a pesar de las responsabilidades querías como tener una vida como con sí, gustos, exacto. O poder salir sea, a yo comer decía, cuando no, hoy quisieras. estoy cansada, hoy no quiero cocinar, pidamos. ¿Me entiendes? O sea, Okay. era como mi mentalidad. Pero entonces a veces él me como que me complacía, entonces como que bueno, sí, pidamos, no sé qué, bueno. Ya después como que él me decía, oye, no, o sea, hoy no podemos, va a haber un momento en el que seguramente sí, pero hoy no se puede. Entonces entrar como en cuando uno es caprichoso, uno siente que pues al no cumplirle ese capricho están siendo malos con uno. Claro.
pero como te digo, ya lo empecé a entender. Ahorita obviamente todavía me frenan muchas cosas porque yo soy como que salimos a comprar algo y yo como que, ay, mira, esto también, y esto también, y esto también. Así Entonces, es mi sí, esposo. entonces no, ya me toca controlarme, pero básicamente él es el que se encarga de eso, de como comprometerse también con que, bueno, él trae la plata a la casa. Yo ahorita realmente fijo, pues obviamente no tengo una entrada en redes, trabajo pues con marcas, con campañas, cosas así, pero pues también digamos que sí es una ayuda para mí porque de alguna manera es muy incómodo a pesar de que Jonathan es muy dado conmigo. Es muy incómodo como que todo el tiempo que tú quieres hacer algo, pedirle a tu esposo, ¿sí? O sea, como que, ay, amor, me das para las uñas, me das para tal cosa. Claro. O sea, es como, pues a mí me parecía muy incómodo. Entonces ya como que el empezar a tener esas entradas, a pesar de que fueran pequeñas, me ayudaban como a yo tener también esa libertad de decidir sobre pues lo que yo tenía y como que también dejar como que de estar como involucrándome mucho como en el tema de las finanzas en el hogar porque siento realmente que yo no tenía ni idea de eso. ¿Cómo lo manejo yo ahora? Que ya soy más consciente, hacemos mercado quincenalmente. Y trato como de hacer pues el menú como de lo que voy a cocinar en esos 15 días respecto pues mirando lo que hice de mercado, ¿no? Hay días que, bueno, divido la carne, todo en el congelador, yo hago los guisos y los congelo, cosas así Le como vas que me dejando cositas ayuden primero a listas. ser más práctica, pero también como para tener controlado en el tema del mercado lo que se gasta. Los domingos siempre hemos sabido que almuerzo sí es Afuera. afuera, exacto, porque pues es necesario también para mí, porque yo toda la semana cocino y es muy agotador, pero sí, o sea, lo que hacemos es los domingos almorzamos por fuera, ya sea que pues digamos vamos donde mis papás, pues ellos nos dan el almuerzo, vamos donde mi suegra, pues ella nos hace el almuerzo, pero si no, pues salimos a comer algo, ya depende de. Entonces, básicamente eso es como lo que yo hago en cuanto al mercado y todo el tema. Con los niños te puedo decir que, o sea, lo que yo te decía ahorita, nosotros muchas veces ni siquiera nos explicamos cómo hacemos, porque hemos tenido obviamente dentro de todo este tiempo muchas crisis económicas donde Claro. decimos, un ejemplo, mañana, o sea, nos queda para mañana plata, ya no tenemos más, ¿qué vamos a hacer? Nos faltan 15 días para que nos paguen. Entonces, no sé, como te digo, siempre hemos visto la mano de Dios y así lo vemos nosotros, porque al otro Provisión. día que ya se va a acabar, de alguna manera nos llega dinero, como, no sé, la mamá de Jonathan, ay, Jonathan, mire para que le compre a los niños onces, o digamos, a mi esposo hay personas que de pronto le deben plata de hace mucho tiempo y llegan y no, tome, le Tome, le abono pago. esto, o sea, una cosa impresionante, te lo juro que Yo también el mismo confío día, en la provisión de Dios al exactamente. 100 también, total. Entonces, no tenemos idea de cómo hacemos muchas veces, pero sí en lo que podemos tratamos de ser pues muy organizados en ese sentido. Ok, en cuanto a lo económico, sí, o sea, me haces pensar que pasa mucho, ¿no? Como que la mujer suele sentirse como diciendo como le estoy pidiendo plata a mi esposo. Acá lo que hacemos es que realmente la plata que ingresa es de todos, literalmente de todos. No es como si yo por alguna razón me gané más este mes, entonces es mía y tú te ganaste menos, es lo tuyo. No, o sea, lo hacemos como literalmente un fondo común y el que ganó más, el que ganó menos, menos. Si yo, digamos que estoy empezando, yo también tengo ingresos obviamente variables. Eh, José pues tiene ya unos fijos y unos variables también, pero entonces pues obviamente él suple la mayor parte económica, pero entendemos que es por eso mismo, pues porque yo estoy en la casa y mi trabajo es este y lo que uno dice, o sea, no, nadie te está diciendo, tome, le pago. Entonces siento que como mujeres es muy importante también dar ese lugar de entender como, ok, mi trabajo es acá en la casa, yo estoy con mis hijos casi todo el tiempo, para que tú te puedas ir a trabajar tranquilo, sin pensar, porque a veces, bueno, yo creo que la mamá uno sale a trabajar y uno estará como, comieron, no comieron, pero los papás se van más tranquilos y más relajados. Entonces, como que tenemos un fondo como diciendo, o sea, diciendo como esto es de todos y si se necesita, pues se necesita. Y siento que como mujeres deberíamos empezar como entender que aunque tú no estés generando ese dinero económico, estás permitiendo que tu esposo genere ese dinero económico porque tú estás en la casa con tus hijos, que eso también influye mucho en cómo se va a criar tus hijos. No es lo mismo que los críe otra persona que los críes tú. Eh, y entender eso y como que uno dejar de sentir también esa pena y ese miedo, como, ay, tú trabajas y trajiste, pero ¿por qué trabajaste? O sea, ¿por qué yo no estoy allá en una oficina recibiendo dinero?
Entonces me parece como muy importante que como mujeres empecemos también como a darnos como, ok, mi trabajo es este y también merezco ese dinero como si fuera mío, como si yo lo hubiera conseguido. Entonces cuando empezamos a darnos cuenta de eso y los hombres, no, los hombres se dan cuenta de eso, para nosotros es algo natural, es algo normal. Pero cuando el hombre se empieza a dar cuenta, empieza a decir como, ok, también quito ese poder económico, que yo creo que con tu esposo no es que él diga, ay, tengo un poder económico sobre María Paula, porque sé que no pasa, pero ahí en familia sé en qué pasa, tengo ese poder económico sobre mi esposa, entonces ella tiene que hacer y se va a quedar a mi lado porque si se va, pues no tiene con qué vivir. Cuando uno empieza como a dar también como, ok, yo soy merecedora de ese dinero, no es que me esté manteniendo, yo soy merecedora y es algo que estamos construyendo juntos, yo creo que ese tema de pena también empieza a bajar y son como acuerdos que uno da. Pero estoy de acuerdo contigo que cuando uno también gana dinero como mujer, como mamá, así no estés ganando da mucha tranquilidad porque también pasa que hay mamás que dicen estoy unida a un hombre por el dinero, estoy amarrada a un hombre por el dinero, ya tú empiezas a ganar, también dices en el momento que yo quiera me voy o puedo subsistir por sí misma. Entonces eso me parece también súper chévere tocar ese tema. Bueno, y hablando de este tema económico, ¿de pronto en algún momento has pensado en ya que tus hijos aprovechando que están en el colegio, entrar a trabajar en algo, seguir en redes? Te lo pregunto porque yo siempre he sido cero de estar ligada a una empresa. A mí me encanta y siempre como he tenido mis cosas y ahorita que pues ya me meto a fondo sé que va a salir adelante todo súper bien, pero ¿tú has pensado en vincularte a una empresa para tener, digamos, más economía, para tener tu tiempo? ¿Quieres seguir en redes, crecer en redes? ¿Cómo quieres manejar? ¿Cómo es parte que es tuyo, tu espacio, tu crecimiento profesional y personal? Bueno, en su momento, digamos, cuando me sentía así súper ahogada, que yo dije, yo tengo que hacer algo, lo alcancé a pensar y yo dije, no, o sea, porque incluso pues en medio de todo lo que uno está viviendo, yo decía, es que él sale a trabajar y él Ujú. está haciendo su vida y él sí tiene un respiro Total. y yo estoy aquí como estancada en la casa, como con los niños, entonces yo decía, no, pues yo tengo que salir a hacer algo. En ese momento todavía no tenía tanta fuerza en mi vida las redes sociales. Ujú. Cuando ya, digamos, empecé como de alguna manera, a ver como ese fruto en las redes sociales, yo decía, o sea, las redes fue algo que a mí me ayudó demasiado, porque lo que hablábamos ahorita, o sea, las redes no solamente te ayudan a conocer personas que se identifican contigo, sino que también me di cuenta que era algo que me encantaba hacer, o sea, el crear contenido, el hacer videos, el compartir un poco de mi vida, de lo que realmente es ser pues mamá de tres. O sea, ahí siento yo que fue donde yo encontré lo Lo que que te yo gustaba. necesitaba, sí. Y fue algo que yo dije, o sea, o si no lo hago ya, porque lo dudé mucho, yo decía, no lo voy a hacer nunca. Y cuando ya empecé, como te digo, a hacerlo muy juiciosa y empecé a ver los frutos, yo dije, esto era lo Mira. que necesitaba definitivamente. Entonces, en ese sentido, sí, no, o sea, no veo la necesidad de cómo salir de mi casa y trabajar, me lo han dicho mis familiares, muchas Trabajar en un trabajo personas, fijo, porque sí, estás trabajando en redes, sí, estás exacto. trabajando en tu casa, estás Ajá. generando tu Mi, dinero mi también. familia me lo ha dicho, o sea, como no, búsquese un trabajo pues en una empresa o algo así. Y yo digo, o sea, es que no es lo que yo quiero Pasa para mi vida, sí. muchísimo. Aparte, desde el principio fue algo que hablamos con mi esposo. Él me dijo, o sea, yo me voy a encargar de ir a trabajar y yo quiero que tú te quedes con los niños. Y en su momento era también lo que yo quería. Obviamente, si no lo Claro. hubiera sido, pues está bien, porque están bien, Son está bien, decisiones sí, personales. exactamente, De pero en su acuerdo. momento era también lo que yo quería, entonces yo dije sí, o sea, aquí es donde yo estoy, a mí me encanta, como te digo, la vida que yo llevo, a pesar de lo caótica que es, me fascina mi vida, me fascina mi día a día y hoy en día me permito como eso, como vivir el día a día como es, que hoy no fue un día fácil, lloro, me desahogo, está bien. Le he dado a entender también eso a los niños porque al principio ellos me veían llorar y ellos sentían que, ¿Eran sí, culpables o o sea, algo? ¿qué está Ok. pasando? Eso está mal, o sea, algo Ajá. está pasando malo. Entonces, a medida que pasó el tiempo, yo les fui explicando y les dije, no, la mamá también siente, la mamá también está triste, para la mamá también hay días que son difíciles, ella los ama con todo su corazón y ama cuidarlos, pero pues hay días que ella también necesita un espacio. Entonces ya ellos me ven llorar y ya como que lo entienden, está bien.
Entonces sí, me permito como vivir también todo lo que vivo día a día, recibo totalmente los consejos que me dan todas las personas, familiares, personas externas, los recibo, pero Gracias, dice sí, gracias. hasta ahí, Hasta porque ahí. no, No sé si lo tome, definitivamente, pero muchas sí. gracias por tu colaboración. Exactamente. Entonces yo digo, no, de verdad, o sea, yo estoy bien, estoy feliz. Y lo que te digo es un camino donde hay muchos aspectos que uno tiene que cuidar, como lo son los hijos, la pareja, el Ujú, tiempo de uno ujú. mismo, de cómo vive uno, no solamente como la mamá de Tomás, Santiago y Felipe y la esposa de Jonathan, sino también María Paula, que Ujú. también es importante. Entonces, cuando empecé a encontrar ese balance, empecé a sentirme como bien, o sea, así como ya, tranquila. Qué bueno, sí, eso pasa mucho, ¿no? Digamos, por mi parte, mis papás como que no es vete a una empresa, no, ellos saben como a lo que me quiero dedicar y súper bien, pero por la parte de José sí llegan, pero ella, ¿por qué no entra? O sea, a ver, perdón, mis hijas son, o sea, y digo, discúlpame, pero perdóname, mis hijas son lo que son porque yo sé que he estado ahí presente, porque sé que he estado ahí, lo que tú decías, sin desmeritar ni nada el trabajo de una mamá que decidirse a trabajar, porque, o sea, yo, o sea, uno que decide y dos, la que le toca, Sí. porque yo me imagino que eso también debe ser muy teso, o sea, muy teso y también es súper admirable ese trabajo de la mamá, decir como dejo mi hijo a cargo de otra persona, cómo hago para tener ese tiempo de calidad, o sea, mejor dicho, por donde lo mires, quedarte en casa es de mucho valor y salir de casa también es de demasiado valor. Entonces, si uno recibe esos comentarios, pero uno dice, uno, estoy trabajando, lo que yo decía en el programa anterior, doble turno y sin paga, y segundo, quiero, mi propósito de vida es este. Y si tú tienes la posibilidad de trabajar en tu propósito de vida, porque tristemente no todos pueden hacerlo así derechito, hacerlo, que está súper bien. Me encanta ver tu maternidad. Me gusta que veo que eres súper organizada con sus loncheras, con todo, súper dedicada. Y eso vale oro. Entonces me encantó tenerte acá. De verdad, muchas gracias por haber venido. Me encantó conocerte en persona porque pues nos conocíamos por redes y muy valiosa toda la información. Seguramente muchas mamás se van a identificar contigo, con todo lo que contaste, lo que viven. Seguramente me imagino que por ser tan joven, lo que tú decías, te dan palo y dicen como, ah, no, usted quiso ser mamá niña, entonces tenga su merecido. Y seguramente ya no va a ser una joven mamá de 3, sino en un futuro una joven mamá de 4. Y bueno, déjanos tus redes sociales, María Paula, para que te sigan, para que vayan, miren todo lo que haces, lo lindo que haces, a lo que te dedicas. Bueno, no, Kate, gracias a ti también por este espacio, que de verdad yo creo que lo necesitamos indudablemente como mamás. También quería dejar como de alguna manera un mensaje, porque digamos que hoy en día, como yo te digo, yo salgo a la calle y me miran súper mal, o sea, con los 3 niños me miran como, ay, por Dios. Esa Entonces niña es no tuvo como control. invitar también a que pues la gente también deje de suponer, deje de ver como solamente lo que cree y ya, porque siempre que nosotros contamos como nuestro testimonio de vida, la gente queda como asombrada porque dicen, wow, o sea, el hecho de ser mamá joven no es sinónimo de ser mamá irresponsable. Total. Eso ya va en cada quien, ¿no? Entonces, no trato tampoco como de ser la mejor mamá para que los demás me digan, wow, qué buena mamá eres, no, sino para entregarle lo mejor a mis hijos. Entonces, nada, gracias a ti. Me encuentran pues en las redes sociales como una joven mamá de 3, pues donde comparto pues todo mi día a día, lo que pues trato de compartir y ya. ¿Qué redes Muchas manejas? gracias. Instagram, tienes Tengo pues Instagram, Facebook, de hecho tengo YouTube, pero solamente tengo un video. Ahorita le tengo como mucha fuerza a Instagram. Propósito de este año, obviamente meterle la ficha a el resto de redes sociales. TikTok, Eh, tienes. TikTok también Ok. tengo, sí, en todas estoy como una joven mamá de 3, pero con más fuerza estoy ahorita en Instagram. Listo. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vemos en un próximo episodio. Como saben, siempre les dejo las redes sociales abajo de donde lo suba. Que estén muy bien y nos vemos. Chao. Se cree que solo hay una forma correcta de maternar, pero existen condiciones y estilos de vida que nos hacen diferentes. La realidad es que madre no solo hay una.